El universo siempre premia la acción. Hoy estoy celebrando 5 años como creadora de contenido en mis distintas plataformas. Quiero que celebres conmigo los aprendizajes, los logros que hemos venido cultivando en estos primeros 5 años. Bienvenidos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Querida Yam, hoy se cumplen 5 años desde que despertaste con un nombre en la mente, lectora recurrente. No sabías si a alguien le iba a interesar lo que querías compartir. No sabías que existía una comunidad en redes sociales, ni imaginabas las puertas que se te iban a abrir a través de estas plataformas. En este momento no estabas buscando construir una marca personal, estabas buscando reconstruir tu vida, orientándola con todas tus dudas, pero desde tu intuición, a un camino profesional más auténtico, más libre y más tuyo. Querías vivir de tus pasiones y talentos, servir a los demás, aprender cada día, aportar valor real y aunque todavía no sabías cómo, diste el paso y eso lo cambió todo. Hoy, 5 años después, quiero darte las gracias. Gracias por no esperar a estar lista. Gracias por ponerte en los pies de una aprendiz. Gracias por atreverte a comenzar. Gracias por elegir a abrirte al mundo. Gracias por sostener la incertidumbre y las dudas. Has sostenido el esfuerzo en días en donde no querías hacerlo. Has perseverado a pesar de que los resultados no siempre han llenado tus expectativas. Has sostenido a pesar de las críticas y los comentarios poco constructivos. Has accionado un día a la vez. Y eso, querida mía, es lo que ha cambiado todo tu presente. Porque en ese camino descubriste que eras mucho más creativa de lo que pensabas, que tu voz podía ser un canal de servicio y de belleza. Descubriste el gozo de la contribución, que lo único que es inevitable en el camino es el cambio, y que el conocimiento solo se vuelve sabiduría cuando lo aplicamos y lo volvemos parte de nuestras vidas. Hoy tu voz se siente diferente, más auténtica, más poderosa. Y sí, el universo ha premiado tu acción, no con millones de seguidores, por ahora, sino con algo mucho más valioso: aprendizaje, confianza, claridad y una comunidad. Gracias por confiar en el poder de tu voz. Felices primeros 5 años creando contenido. Me entusiasma mucho ver el siguiente capítulo de nuestra historia. Como pudiste escuchar en la carta que escribí para dar pie a este episodio, el día de hoy, 21 de mayo, se cumplen 5 años desde que desperté un día cualquiera. Me parece que estábamos en plena pandemia, no estoy muy segura, pero recuerdo perfecto que amanecí con un nombre en la mente: lectora recurrente. Nunca lo había escuchado, no sabía de dónde venía. Yo ni siquiera me hubiera imaginado que existía una comunidad detrás de redes sociales, que había gente que ya venía compartiendo lo que leía, lo que aprendía. Eso era absolutamente nuevo para mí. Yo tenía redes sociales, tenía muy poquita gente, me acuerdo que en mi Facebook tenía como 300 personas, no quería tener acceso a más. Instagram lo usaba como creo que la mayoría de personas, básicamente para temas personales, compartir mi día a día. Nunca me hubiera imaginado que iba a ser un parteaguas en mi vida profesional. Y así comienza mi historia. Empiezo con ese nombre. Me acuerdo perfecto que antes de desayunar me senté en la computadora, abrí una cuenta, hice un logo y puse lectora recurrente. Y subí una primera foto mía con libros en donde me presentaba, en donde decía que me apasionaba muchísimo aprender y que estaba creando esa comunidad para que fuera un punto de encuentro de lectores. ¿Y cuál sería mi gran sorpresa? Yo no sé cómo realmente, pero la cuenta empezó a crecer, empecé a conectar con gente supremamente interesante, empezaron a llegar los seguidores, porque también era un momento en donde la gente estábamos ávidos de encontrar comunidad y de encontrar contenido que sumara a nuestra vida. La cuenta empezó a crecer muy, muy rápido y yo me llevé la más grata sorpresa de mi vida. Realmente hoy me siento muy agradecida de poder ver todo este camino y es lo que te quiero compartir, porque ni en mis más locos sueños me hubiera imaginado todas las puertas que se me iban a abrir por tomar una sencilla decisión. Y la decisión fue
confiar en que podía aportar algo, conectar con la curiosidad y desde ahí empezar a compartir. Y precisamente eso es lo primero, ¿no? Me hice una guía para el podcast y la primera pregunta es, ¿quién era la Jam que empezó a compartir hace 5 años? Y era una Jam que, como te decía, estaba en etapa de transición. Yo venía con un trabajo corporativo desde hace varios años, pero también tenía ya mucha claridad que ahí no estaba mi vocación. Ya estaba estudiando mi segundo máster, y, en fin, que ya estaba en esta actitud curiosa de expansión, es una etapa en la que estaba leyendo muchísimo y quería empezar a compartirlo con el mundo. Y creo que prioritariamente era una aprendiz, una mujer que en los libros había encontrado una gran sabiduría, muchísimas herramientas para crecer, para conocerme, para mejorar, y eso es algo que yo quise empezar a compartir con el mundo. Recuerdo algunas de las primeras cuentas que seguía, que ya tenían un camino, una trayectoria, y que yo decía, qué increíble que la gente comparta esto. La primera etapa de mi vida profesional, pues fueron los libros. Me refiero a esta etapa pública. Y a mí me sorprendía que siempre había creído que la lectura era una tarea solitaria. Y mi primera etapa en redes sociales fue conectar con otros lectores. Así que fue realmente sorprendente el darme cuenta que había otras personas con esa misma vocación, con esa misma curiosidad y empezar a conocer a esas personas fue algo que realmente me voló la mente y que enriqueció muchísimo mi vida. Ahí empecé a conocer a buenos amigos. Me acuerdo que de las primerititas cuentas que seguí fue a Andrea, que luego nos volvimos muy buenas amigas, de Arte para Contar, René, que ya estaba haciendo cosas, Maura, Valentina, que llevaban ya algún tiempo creando contenido y me empezó a dar muchísima curiosidad. La segunda pregunta, ¿qué fue lo más inesperado de este camino? Y yo diría que todo me sorprendió. Realmente creo que inicié el proyecto como un hobby, sin expectativas de qué podría lograr, más allá de conocer a otros lectores, de conectar, de contactar. Y yo creo que mi primera gran sorpresa fue cuando, como a los 7 meses de empezar a compartir, me contacta mi primera editorial, que nunca se me va a olvidar, siempre les estoy eternamente agradecida y hasta el momento seguimos colaborando, que fue Nirvana Libros. Es una distribuidora que tiene libros que yo leía, o sea, de sellos que yo leía, como Cairo, Sirio. Y me acuerdo perfecto que me escribieron y me dijeron, oye, Jam, tu perfil está interesante porque eres de las pocas que está compartiendo libros no ficción en México. Queremos regalarte algunos libros y que puedas darnos tu punto de vista. Y esto para mí fue un punto de inflexión bien grande. Yo no lo podía creer. Creo que a nivel profesional pocas cosas me habían emocionado tanto como eso. Y quizás te parezca un detalle muy sencillo, pero hay dos cosas que yo me di cuenta a través de esa alianza. Lo primero es que estaba haciendo algo diferente. En ese momento para mí simplemente eran libros y era compartir lo que a mí me servía, pero creo que no era consciente que los libros no ficción tenían mucho estigma. Mucha gente los tilda como, incluso hoy en día, ¿no? Como de libros chafas o de superación personal. Y si bien es cierto que en absolutamente todo hay categorías, en libros no ficción hay libros que son excelentes y libros que son muy chafas, pero también pasa en literatura y en ficción, que hay muy buenos libros, muy buenos referentes y hay otros que simplemente, pues a mi juicio no merecen la pena. Pero yo no lo sabía. En ese momento para mí fue un descubrir. Y lo siguiente es que podía haber una recompensa de hacer algo que me apasionaba. Creo que fue la primera vez en mi vida que yo sentía una recompensa económica de hacer algo que me encantara. Estaba acostumbrada a trabajar y a recibir un salario e intentar pasarlo lo mejor posible, pero creo que nunca había visto tan tangible poder obtener algo de algo que me divertía, que era aprender y compartir conocimiento. Eso fue lo primero que me sorprendió muchísimo. Y muy pronto, yo creo que antes del año de empezar a crear contenido, ya estaba con clubs de lectura. Creo que ya era el boom de la pandemia y tenía mi primer club, que fue los lectores recurrentes. Y luego empezaron estas alianzas súper poderosas. Surge una alianza que ha cambiado mi vida para muy positivo, que fue justamente con mi amiga Andrea. Fundamos el Club del Búho. Un poco sin planearlo,
por este amor que teníamos por conectar con las lecturas. Un día empezamos con una de Amelie Nothomb, que es una autora que nos gustaba bastante, y de ahí se fueron dando, y ese fue un proyecto que pudimos sostener 2 años y que hasta el momento ha sido uno de los más enriquecedores de mi vida. Tanto los lectores recurrentes como el Club del Búho. Posteriormente tuve un club de lectura con mi amiga Steph Bojalil, que era mi club de lectura de no ficción, y estos 3 proyectos han sido un parteaguas verdaderamente. Hoy en día me parece muy curioso, recuerdo siempre el discurso de Steve Jobs, que él decía que nunca vas a saber cómo los puntos se unen hasta que miras hacia el pasado y ves cómo todo llevaba un sentido. Hoy en día no tengo clubs abiertos al público, es una etapa que yo pensé que había quedado en el pasado, y este año precisamente han sido las empresas quienes me han buscado para coordinar clubs de lectura para líderes dentro de las empresas. Esto es algo que yo ya había hecho como un hobby, como cuando tuve la oportunidad de estar en el Comité de Diversidad e Inclusión en mi última empresa, y me encantaba, y yo veía lo potente que era en las organizaciones, pero si les soy honesta, creo que nunca me hubiera imaginado que hoy iba a ser parte de mi actividad profesional. Entonces, bueno, fue una etapa de conexiones súper profundas. A la par venía estudiando mi segundo y tercer máster, y ahí empecé a darme cuenta el enorme poder de conexión que tenían los medios digitales, que no importaba si estábamos en otros países, le quité el estigma que tenía el conectarnos a través de una computadora y el poder saber que detrás de las computadoras, que detrás de los celulares había personas, personas que podían pensar similar a mí o muy diferente a mí, pero que teníamos un sistema de valores similar. Conocí a grandes amigos, a grandes mentores, a personas que me inspiraron, y fue muy interesante ver cómo a través de los medios digitales yo podría conectar, platicar, entrevistar a personas que yo había admirado toda mi vida. El resto de editoriales se fueron sumando en ese camino, y siempre estaré agradecida con las personas que han confiado en mi trabajo, porque ha sido realmente un puente muy interesante, hablar con el autor de los libros y realmente eso ponerlo al servicio de la comunidad ha sido uno de los mayores privilegios y alegrías de toda mi vida. La gente con la que todos los días hablo, que está pendiente de mi vida, que me anima cuando las cosas no van bien, que celebra conmigo cuando las cosas suceden favorablemente, realmente pienso que nunca hubiera imaginado toda la comunidad y toda la riqueza que iba a encontrar a través de redes sociales, y ha pasado. Y luego me preguntan, ¿qué has aprendido de ti misma al compartir tu voz? Y aquí ha sido todo un descubrir. Mucha gente se ríe cuando les comento esto, pero creo que yo no sabía lo perseverante que era, no sabía lo creativa que era, la perspectiva que iba a desarrollar, la apreciación de la belleza y la excelencia que es tan importante para mí, el entusiasmo, la valentía, el amor por aprender, pero también la humildad, la esperanza y la gratitud. Y tiene una parte muy positiva porque hubo un momento en el que mi cuenta empezó a crecer, a crecer, a crecer, y llegó un punto en el que se estancó. Ahí tuve que ser muy honesta, muy humilde para ver qué estaba pasando, para soltar la expectativa del número y de los millones de seguidores. Hoy he visto que las poblaciones están cambiando. Mucha gente se ha ido de mis cuentas y mucha gente ha llegado, que cada vez es más resonante, más afín. Y eso, normalizarlo, pues ha sido todo un desafío y toda una dinámica. No sabía que era tan creativa, que iba a poder compartir en diferentes formatos, no sabía que podía aportar ese toque de belleza, y realmente es una sorpresa porque me considero una persona que se conoce mucho, pero con el paso del tiempo fui aprendiendo qué cosas le importaban a la comunidad, qué cosas me distinguían de otros creadores de contenido. No te diría que me hacen mejor o peor, simplemente que me distinguen. ¿Cuál era mi marca y cuál era mi esencia? Y me decían 2 cosas constantemente. Uno, la capacidad que tenía de transmitir conocimiento y de ser generosa y de hacerlo accesible. Y por otro lado, un sello de excelencia y de belleza. En mis estándares, como a mí me parecía bonito, hay muchas personas que me dicen, oye, Jam, ¿quién te lleva a tus redes sociales? ¿Quién te lleva a tu página web? Y hasta el día de hoy me siento orgullosa de decir que yo he creado todo, que yo me reinvento, que yo le cambio el nombre,
siempre me da risa porque ha sido toda una evolución. Lo que empezó como lectora recurrente, luego evolucionó a Vivir para Florecer y luego se consolidó en lo que hoy es mi presencia de marca, que es como Jam Herrera. ¿Por qué? Porque yo soy el común denominador de todos mis proyectos y porque yo sé que mi esencia es dinámica, que siempre voy a estar buscando proyectos que me lleven a un nivel más, que podamos tener un impacto más profundo, más rico, más divertido. Así que muchas cosas y muchos proyectos van a ir saliendo en el camino, pero bueno, yo soy Jam y soy lo que es transversal a todo lo que voy haciendo y eso también ha sido una evolución. Creo que las redes también han sido una gran escuela para ser humilde, para recibir a veces el feedback que no es tan constructivo. Creo que en mi historia no he tenido tantos detractores, pero es inevitable que cuando expones tu trabajo, tu vida, hay mucha gente que considera que es menos legítimo lo que estás haciendo. Hay gente que me ponía, oye, Jan, pero tú solo lees libros chafas, así cualquiera, ¿no? O yo no sé por qué te mandan libros a ti las editoriales si no tienes millones de seguidores, o cosas por el estilo que normalmente ya se me resbalan, pero piensen que no era una persona que estaba acostumbrada a esa clase de comentarios y que cuando fueron llegando, pues tuve que hacer todo un trabajo para asimilarlos, para saber desde dónde vienen y sobre todo para conectarme con un propósito mucho más profundo que es realmente contribuir a la comunidad y soltar el ego y soltar la expectativa y soltar la necesidad de una validación y saber que quizás yo le dediqué 2 o 3 horas a un podcast, a una publicación, a un reel y que al final lo van a ver 10 personas y tengo 3 me gusta. Eso es realmente frustrante para las personas que estamos creando contenido. Puede ser algo muy tormentoso. Y soltar esa necesidad, soltar esa expectativa y simplemente crear y compartir por el gusto de hacerlo, no sin estrategia, no a lo loco, porque creo que eso también ha sido una evolución para mí. Soy multipasional, tengo varios proyectos y algo que me pasaba hasta el año pasado es que sentía que hacía de todo, pero al final no comunicaba nada con claridad. 5 años después, 2025, pleno 2025, es el año en el que yo me siento mucho más tranquila con lo que puedo aportar, que he definido un mensaje de marca, que he definido en qué temas sí puedo entrar, a quién le estoy hablando. Antes creo que le hablaba a todo el mundo y hoy he llegado a la definición de que le hablo a mujeres profesionistas, que le hablo a líderes, que le hablo a personas en organizaciones que tienen ciertos desafíos en su día a día, a gente que ya está trabajada, que quiere ir a un nivel mayor, a gente que no tengo que convencer de que puede mejorar, que saben que son buenos y que saben que pueden mejorar, pero que quieren mayores herramientas o que simplemente quieren compañía para acompañarlos en ese camino de ganar claridad, de usar sus fortalezas y de confiar en el poder de su voz. Eso ha sido muy, muy poderoso para mí. Y algo que yo he visto es cómo ha ido mejorando mi forma de comunicar. Veo mis primeros videos y realmente me dan ternura. A ver, yo no estoy diciendo que hoy en día sea la comunicadora más experta, pero me siento muy cómoda, me siento muy confiada, me siento muy alegre. Yo termino de grabar estos episodios y me siento llena de energía, me siento muy cómoda en un live, me siento muy cómoda generándoles un reel o generando contenido. Y esto ha sido una evolución. A veces me salen recuerdos, ya saben, en Facebook o en otras redes, y me encanta ver mis comienzos, los primeros videos, cómo hablaba, que hacía muchas pausas, que mi tono de voz era más bajo, que no sonreía tanto, que no se sentía tan auténtico. Se me veía el miedo en la cara de no voy a decir una babosada porque me van a juzgar o alguien me va a criticar. Hoy no te diría que lo tengo superado y que no me importa lo que piensen de mí. Intento ser cuidadosa, pero creo que al final 5 horas de crear contenido, 5 años, más de 75 episodios en el podcast, más de 1500 publicaciones en redes sociales, sobre todo en Instagram. Te estoy hablando de que prácticamente he publicado todos los días de los últimos 5 años y eso requiere una disciplina brutal y sobre todo el atreverte, porque yo les aseguro que en estos 5 años, esos 1500 oportunidades que he tenido de compartir algo, muchos de esos días no he tenido ganas, en esos días
en los que te sientes mal, en donde no te sientes guapa, en donde estás enferma, en donde estás pasando por una mala racha, pero aún así intentar compartir con generosidad es algo que ha ido formando mi carácter, porque esto que empezó como un experimento, hoy se ha convertido parte muy importante de mi trabajo y de mi quehacer profesional y me ha enseñado que soy creativa. Soy perseverante, que puedo aprender todo el tiempo, que puedo encontrar formas diferentes de hacer las cosas y sobre todo creo que pude profundizar de una manera mucho más tangible que todo se puede desarrollar y que podemos mejorar con la práctica y sobre todo que nuestra voz es valiosa. Eso para mí ha sido un gran regalo, saber que lo que yo tengo para aportar le puede sumar valor a la vida de una persona. Y no es que sea el mensaje más grande, más trascendente o que yo tenga todas las respuestas de la vida, pero que mi propia experiencia, mi proceso, lo que voy aprendiendo, los libros que me van nutriendo, las experiencias de vida que voy viviendo, es algo en donde las personas pueden resonar. Y creo que ser un testimonio de que es posible mejorar, es posible sentirte más cómoda y que ir construyendo una marca personal hoy en día es un activo muy importante porque te ayuda a sostener tu credibilidad. En mi caso, yo no vivo de redes sociales. Hay gente que su negocio y su vida solo está en redes. En mi caso no está en redes, pero indudablemente es una base con la que yo me siento muy segura, porque alguien que me quiere contratar puede ver mis podcasts y ver si resuenan o no con mi estilo de comunicar, pueden ver las alianzas que tengo, pueden ver las empresas con las que he trabajado y al final es ir dejando una huella digital de quién eres y de qué paso estás dejando en el mundo a nivel personal y a nivel profesional. Creo que nunca me voy a enterar del todo de hacia dónde están llegando estos episodios. No deja de sorprenderme. Los podcasts se escuchan en 56 países. Hay muchas personas que nunca voy a llegar a conocer que escuchan mi contenido y que repiten los episodios porque algo encuentran. Eso para mí me llena de asombro, me llena de gratitud. Por ahí veía una estadística que dice que el 70% de las personas que interactúan con tu contenido no te dejan un comentario, no te dan un me gusta. Y esto es impactante porque estamos llegando a personas que muchas veces no sabemos y de verdad que yo me he comprometido en ser una persona que comparte el mayor valor que puede. Sé que sigo en evolución, pero me he esforzado mucho en que lo que te comparto aporte algo a tu vida. Lo más difícil de sostener este proyecto para mí creo que han sido dos cosas. Por un lado, esto que te contaba de las expectativas, de los resultados, de ver que no siempre el esfuerzo corresponde con el nivel de impacto que va a tener. Los algoritmos son muy ingratos y muchas veces contenido de buena calidad no se viraliza. Yo no comparto cosas de humor, yo no comparto cosas de morbo, yo no comparto cosas de miedo que son altamente virales. Yo he buscado construir una comunidad a base de contenido de buena calidad. Todavía no estoy en donde quiero estar, pero creo que poco a poco me he ido sintiendo muy cómoda con la calidad del contenido y también de la audiencia, porque yo no le hablo a cualquier audiencia, le hablo a gente comprometida, inteligente, buena, que quiere crecer, que quiere contribuir. Y darme cuenta de eso ha sido un gran descubrimiento. Recientemente Magali de Nena Monstruo decía, no escondas tus me gusta, no tengas miedo a mostrar el impacto de lo que estás creando y me hizo cambiar un poco mi punto de vista, porque yo desde hace mucho tiempo quito en automático los me gusta de mis publicaciones para no verlo, para no enfocarme en eso, para compartir por compartir. Entonces estoy en todo un equilibrio entre qué se siente cómodo y qué no. Y por otro lado, creo que el gran reto para mí ha sido el equilibrio vida-trabajo. Muchas veces mi esposo me decía, no compartas todo, deja una parte para tu vida privada, no compartas en tiempo real, sino comparte después. Y distinguir esta parte de mi vida en lo digital versus lo personal, creo que ha sido un proceso de madurez, de saber que sí quiero ser parte de esta comunidad que yo siento mía, que yo siento familia y confiar en las buenas intenciones de la gente que está en mi comunidad versus guardar una parte de mi vida para mí, para mis amigos. Ha sido todo un
pues una búsqueda constante del equilibrio, de hay momentos en los que quiero simplemente vivir y dejar el celular, el sentir que no tengo que compartir contenido todos los días en este mundo que te dice que si no compartes 3, 5 veces cada día no vas a crecer y no vas a llegar a tu resultado. Entonces, eso ha sido complejo para mí, pero creo que cada vez me siento un poco más cómoda en poder sostenerlo. Y yo creo que el gran mantra que me ha servido en todos estos años es decir, acción imperfecta sigue siendo acción. Igual y no es la mejor reseña, pero la estoy compartiendo. Igual y el podcast no tiene la super calidad de edición, pero lo estoy compartiendo. Igual y a alguien no le va a parecer mi punto de vista de algo y es polémico, pero lo estoy compartiendo. Me siento cada vez más cómoda en el compartir y en el saber que la acción imperfecta sigue siendo acción. Y luego, ¿qué oportunidades se han abierto gracias a ese camino? Bueno, pues cualquier cantidad que se puedan imaginar. El tema de las editoriales para mí ha sido muy potente porque muchos de los libros que hoy en día leo vienen de editoriales, me dan propuestas que igual y yo no hubiera llegado a ellas por falta de tiempo, por falta de interés, pero cuando llegan y ya los tengo aquí en el librero, pues es más fácil priorizarlas, leerlas y realmente han sido grandes sorpresas. Eso para mí ha sido fantástico. Tengo clientes corporativos que han llegado a través del podcast, que me escuchan y que les gusta mi trabajo y así me contactan. He iniciado muchísimos procesos de coaching a través de gente que me conoce en redes sociales. Yo creo que lo más bello de todo esto, estos 5 años, es que hoy en día muy buenas amigas mías han llegado a través de mis clubs de lectura o llegaron a través de redes sociales. Y eso para mí, solo por ellas y por ellos, ¿no? Pienso en el querido Marcos, por ellas y ellos, mente, creo que han hecho que esta creación de contenido y todo este esfuerzo haya valido la pena. He tenido oportunidad de conocer a algunos amigos de manera presencial y tengo también sueños y anhelos de a otros más que todavía no conozco en persona, pues que nos podamos reunir y nos podamos abrazar. Eso creo que ha sido muy, muy, muy valioso. Y finalmente, y no por eso menos importante, creo que he ido formando una marca que me aporta credibilidad. Eso en el mundo profesional es muy importante, el dejar testimonio de qué vas haciendo, cuál es tu estilo, cuál es tu forma de pensar, cuál es tu aproximación al acompañamiento. Creo que es algo que me ha sumado muchísimo a nivel profesional. Y quiero ir cerrando un poco este episodio con la visión que tengo para el futuro, sobre esas cosas que me ilusionan. Este año me ha ayudado mucho el tener claridad de qué contribución quiero ser para el mundo, en qué áreas me puedo sentir mucho más fuerte y he empezado a comunicar consistentemente y creo que está dando sus resultados. Este año he tenido oportunidades extraordinarias y creo que viene de ahí, de la claridad. Este año estoy trabajando muchísimo en crecer la comunidad que está en mi newsletter. Por cierto, si no estás suscrito, ve a la descripción del episodio para que te suscribas. Cada jueves estoy buscando aportarte valor, haciéndote una pregunta de autoconocimiento de mi juego Vivir para Florecer. Te estoy compartiendo el podcast de la semana, una conferencia que durante esos días haya escuchado y me haya enriquecido y por supuesto un libro que esté aportando valor a mi vida y que creo que puede hacer lo mismo contigo. También estoy apostando fuertemente por crecer mi calidad de contenido en LinkedIn, que es una plataforma que me parece muy interesante. Quiero seguir evolucionando el podcast. Cada invitado que he tenido en el podcast me ha parecido fascinante, he disfrutado cada conversación, ha sido realmente un privilegio y bueno, queremos seguir avanzando y seguir creciendo ese impacto. Y por supuesto, quiero llegar a una población más madura. Quiero seguir impactando positivamente a mujeres en posiciones de liderazgo que quieren crecer, que quieren contribuir a través de sus talentos, pues ese es el gran sueño y aspiración de mi vida y que estos proyectos, que Vivir para Florecer, que Liderazgos Entrañables, que Potencial en Movimiento, sean fuentes confiables de herramientas que les den sabiduría práctica. Llevarles todo el tiempo. Fer Broca es un maestro espiritual que a mí me encanta y de hecho su podcast se llama Espiritualidad Aplicada. Pues yo quisiera hacer lo mismo, pero del lado científico. Cosas que todo el tiempo puedan aplicar a sus vidas, los y las nutran, que las diviertan, que las hagan ser mejores personas y mejores líderes. Esa es mi gran aspiración.
Quiero cerrar un poco con un mensaje para las personas que han pensado que tienen algo valioso que aportar. Varias de mis coaches tienen como parte de sus planes de acción el empezar a compartir contenido, el mostrar su expertise, el compartir una visión de ellas más pública, por ejemplo, a través de LinkedIn. Y quiero decirte, atrévete. Ha sido para mí un gran regalo ver el resultado del interés compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Es un término financiero, pero para fines prácticos es el tiempo pasa volando. No tienes idea del impacto que tienen las pequeñas acciones diarias que se van sumando a lo largo del tiempo. A mí me cuesta creer que han pasado 5 años desde que empecé a crear contenido. Y hoy me doy cuenta todos los aprendizajes que tengo, toda la evolución que he tenido, todas las puertas que se han abierto para mí por tener la valentía de dar ese primer paso. No pienses en todo el trabajo y el tiempo que te va a tomar llegar a tu objetivo. Una cosa a la vez, un día a la vez, una acción a la vez. Hacen falta más esas voces rebeldes, hace falta que las mujeres tengamos mayor representación y hace falta que todas las mujeres en este mundo confiemos en el poder que tiene nuestra voz, el poder para crear nuestra realidad, para inspirar a los demás y para crear comunidades mucho más conscientes y muchísimo más expansivas. Espero que este episodio de alguna forma los inspire a crear esa realidad a través de confiar en su voz y dar ese primer paso. Para algunas personas puede ser compartir en redes sociales, pero para otras personas puede ser iniciar un nuevo hábito, hablar con una persona. Ese primer paso puede cambiar toda tu vida. Esto es como un efecto bucle. No eres consciente de cómo una pequeña decisión puede cambiar el rumbo de toda una vida. Si hace 5 años me hubieran dicho, oye, Jam, ¿tú crees que subir esa primera foto en Instagram iba a cambiar por completo tu vida profesional? Creo que no lo hubiera creído y hoy me entusiasma mucho ver cómo va a ser el episodio de dentro de 5 años y cuáles serán esos nuevos aprendizajes que iré acumulando a lo largo de estos 5 años. Así que valentía, valentía, entusiasmo para ir hacia adelante y confiar en que tienes algo muy valioso para aportar. No quiero despedirme de este episodio sin darte las gracias a ti que probablemente me escuchas y que has estado conmigo en estos 5 años. Quiero saber quién eres, en qué proyecto me conociste, por qué proyecto te has quedado, si nos hemos vuelto amigos o amigas, que tú sepas que todo este camino no hubiera sido posible sin ti. De verdad, para mí ha sido un privilegio conocer a todas las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme en este camino a través de mis medios digitales y quiero leerte, quiero que este episodio sea una celebración de lo que hemos compartido. Te invito a que compartas este episodio con quien creas prudente, con todas las personas que consideres prudente. Gracias a que te suscribes, gracias a que comentas, gracias a que compartes, vamos creciendo en esta comunidad. Esta clase de proyectos implican muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos y nuestra recompensa es cuando tú confías en que esto es valioso y que puede aportar a la vida de los demás y así vamos creciendo y nos vamos sumando. Me encuentras en todas mis redes como @jamherreracoach y puedes encontrar todos mis servicios en www.jamherrera.com. Gracias por ser parte de estos primeros 5 años, por ser parte de esta comunidad. Muero por leerte en comentarios. Nos vemos en la próxima.